Aquí está tu antiguo yo. Esos pensamientos que giran sin cesar, como un disco rayado en tu mente. Esas emociones que te atrapan en un bucle interminable. Esos recuerdos del pasado que te niegas a soltar. Mientras sigas cargando este peso, tu realidad permanecerá estancada, como una fotografía que no cambia. Este equipaje no siempre se ve a simple vista. Es un peso silencioso, invisible, que has llevado por años, quizás décadas. Lo sientes en esa opresión en el pecho cada mañana, en esa voz interna que susurra, no esperes demasiado, no sueñes tan grande. Esos ciclos que juras romper pero que sigues repitiendo, como si estuvieras atrapado en una melodía que no puedes apagar. Este no es solo un recuerdo, es una señal que emites constantemente, grabada en tus respuestas automáticas, en tu química corporal, en tus decisiones más pequeñas. No es solo tu historia, es una transmisión energética que mantiene tus sueños en pausa. Aquí está el secreto que nadie te cuenta. No puedes entrar en una vida transformada mientras sigas siendo leal a la frecuencia energética de ayer. La mayoría lo ignora por completo. Intentan cambiar con visualizaciones, afirmaciones, listas de deseos, pero debajo de la superficie siguen siendo la misma persona, despertando con la misma química emocional, cargando la misma narrativa, esperando que el mundo exterior cambie mientras vibran en la frecuencia del pasado. Seamos claros. Ese tú del pasado, esa versión que cargas, no fue algo que elegiste conscientemente. Surgió como un escudo, una respuesta instintiva al dolor, al rechazo, al fracaso. Fue una armadura para mantenerte a salvo, pero con el tiempo se volvió tan cómoda que olvidaste que era solo una máscara. Ahora crees que es tu verdadero yo. Pero ¿y si no lo es? ¿Y si esa voz que dice, no estás listo, es demasiado arriesgado, no es la realidad sino solo el eco de una versión de ti que aún no has liberado? Quédate hasta el final porque te guiaré paso a paso para disolver ese antiguo yo y sintonizar con la versión de ti que ya vive la vida que sueñas. Eso no es teoría, es transformación y te prometo que cuando termines este video sentirás un cambio que nunca olvidarás. La física cuántica nos revela algo revolucionario. El mundo no existe separado de ti. Tu realidad es un espejo de la conciencia que la observa. No estás desconectado del campo cuántico. Tú eres el campo cuántico manifestado en forma física. Cada mañana cuando despiertas encarnas ese viejo yo que entrega el universo. Los mismos patrones, las mismas circunstancias, no porque estés maldito, no porque tus métodos estén equivocados, sino porque el universo respeta tu consistencia. Eres el sintonizador de tu realidad y no creas lo que deseas, creas lo que eres. Por eso el trabajo no consiste en construir un nuevo tú, sino en disolver todo lo que no es auténticamente tú. Tu antiguo yo quiere mantenerte seguro, pero la seguridad no es el propósito de tu alma. Quedarte atrapado no es tu destino. Esa identidad pesada, forjada en heridas, humillaciones o decepciones, no es la que está destinada a vivir la realidad que vislumbras en tus mejores momentos. Esa realidad elevada existe ahora, no en un futuro lejano, sino en una frecuencia diferente, una vibración con la que puedes alinearte si dejas de perseguirla. Pero aquí está la verdad incómoda. No puedes alcanzar esa dimensión mientras sigas emocionalmente atado a tu pasado. No puedes reciclar culpa, amargura o dudas y esperar crecer. No puedes presentarte como el tú de ayer y acceder a un camino que nunca has recorrido. Entonces, ¿cómo rompemos este ciclo? En este viaje, no vamos a condenar a tu antiguo yo, sino a liberarlo. Agradeceremos sus lecciones y le daremos permiso para irse. Juntos, entraremos en el campo cuántico, no con palabras, sino con resonancia energética. Te guiaré para disolver la huella energética del pasado y encarnar la versión de ti que ya vive la vida que has estado pidiendo. El universo no espera que hagas más esfuerzo, espera que sintonices de manera diferente. Si esto está resonando contigo, dale like ahora mismo, porque este video no es solo información, es una puerta hacia tu transformación. Comparte este mensaje con alguien que necesite escuchar esto, porque juntos estamos cambiando frecuencias. Imagina despertar cada día, abrir los ojos y encontrarte con los mismos pensamientos, el mismo diálogo interno, las mismas emociones. Antes de que estés completamente consciente, tu cuerpo ya ha decidido por ti. ¿Por qué? Porque tu identidad inconsciente toma el control antes de que tu mente despierte.
No entras en un día nuevo, entras en el mismo tú de siempre. Tu cuerpo guarda memoria, no como recuerdo, sino como programación celular. Tus emociones se convierten en secuencias químicas, tus acciones en respuestas automáticas. Eventualmente, dejas de responder al momento presente y solo recreas el ayer, una y otra vez, hasta que la hora se siente como una repetición eterna. El doctor Joe Dispenza nos dice que a los 35 años, el 95% de lo que eres son respuestas memorizadas, desencadenantes emocionales, rutinas inconscientes. En resumen, la mayor parte de lo que crees que eres no es realmente tú. Es programación mental, comportamiento aprendido, el antiguo yo al mando. Bruce Lipton lo lleva más lejos. En el instante en que cambias tu perspectiva, reescribes la química de tu cuerpo. Tu estado emocional y energético está literalmente creando la realidad que experimentas. Por eso, transformar tu vida es tan difícil. No solo estás cambiando tus pensamientos, estás rompiendo la adicción de tu cuerpo a ser esa versión de ti que espera decepciones, que teme el abandono, que no cree merecer cosas grandes. Hagamos una pausa y reflexionemos con amabilidad, sin juzgar. ¿Cuáles son las emociones que sientes más a menudo? ¿Culpa, frustración, inseguridad? ¿Y si no son accidentales? ¿Y si son practicadas? ¿Y si tu cuerpo se ha vuelto adicto a estas señales porque refuerzan la identidad de tu antiguo yo? Si esto es cierto, ¿qué tipo de realidad crees que está trayendo esa frecuencia emocional? La verdad que pocos enfrentan es que tu antiguo yo no es solo un recuerdo, es un imán energético. El campo cuántico no responde a tus afirmaciones ni a tus tableros de visión, sino a la frecuencia emocional que emites constantemente. Puedes decir que quieres amor, pero si tu base emocional es no soy suficiente, repelerás la conexión. Puedes visualizar abundancia, pero si tu frecuencia es ansiedad, resistirás las oportunidades, no porque no las merezcas, sino porque tu sistema nervioso no se ha actualizado a la versión de ti que está lista para recibir. Por eso, aunque leas todos los libros, asistas a talleres o repitas afirmaciones, sigues sintiéndote estancado. La transformación no es solo mental, es vibracional, física, molecular. Si esto te está impactando, suscríbete ahora mismo, porque este canal no es solo contenido, es un espacio para tu metamorfosis. Comparte este mensaje con alguien que necesite escuchar esto, porque juntos estamos cambiando frecuencias. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, iluminamos este ciclo, no para criticarlo, sino para observarlo. Que nacido no es una verdad permanente, es una frecuencia que has practicado y que puedes dejar de practicar en este mismo instante. Esto no se trata de odiarte, se trata de liberarte. El momento en que observas tu antiguo yo sin identificarte con él, te conviertes en el testigo. Y en el lenguaje cuántico, esto lo cambia todo. El efecto del observador dice que al observar, colapsas las posibilidades en realidad. Cuando reconoces tu antiguo yo como un patrón, dejas de ser ese patrón. Te conviertes en la conciencia que lo observa, y esa conciencia es la primera chispa de una realidad completamente nueva. Neurociencia nos muestra qué pasa en tu cerebro durante este cambio. Cuando observas tus pensamientos y emociones sin engancharte, activas tu corteza prefrontal, la parte de tu cerebro que toma decisiones conscientes. Al mismo tiempo, calmas la amígdala, que dispara respuestas de miedo y supervivencia. Estudios con imágenes cerebrales muestran que practicar esta conciencia del observador reconfigura tus redes neuronales en semanas. Las conexiones de tu antiguo yo se debilitan, mientras que las de tu yo elevado se fortalecen. Por eso, las tradiciones meditativas antiguas insistían en observar la conciencia. Sabían que este acto transforma tu cerebro y tu sistema nervioso. Tu sistema nervioso autónomo, que controla tu ritmo cardíaco, respiración y digestión, pasa de un estado de lucha o huida a uno de descanso y regeneración. Esto te permite acceder a estados de coherencia, creatividad y sanación que son imposibles en modo de supervivencia. Ahora te invito a participar no solo con un like, sino con algo más profundo. Pausa el video y escribe en los comentarios: estoy listo para liberar al yo que ya no me representa. No es solo un comentario, es una declaración al campo cuántico, un mensaje de que no estás disponible para el pasado. Y si sientes que algo se está despertando en ti, suscríbete, porque este canal es un lugar para los que están colapsando líneas temporales y elevándose a su verdad. Hemos aprendido a pedir, a visualizar, a confiar, pero muchos seguimos esperando. Esperando el gran avance, la abundancia, el amor,
la transformación, y cuando no llega, dudamos de nosotros mismos, de nuestros métodos, de nuestro destino. Pero ¿y si el problema es que tu visión sea demasiado grande, sino que tu frecuencia es demasiado familiar? El campo cuántico no responde a tus palabras ni a tus tableros de visión, responde a tu estado de ser. La alineación energética ocurre cuando tu mente, corazón, emociones y acciones están sincronizadas. No es algo que escribes o dices una vez al día, es algo que vives, sientes, encarnas. El campo cuántico es como un espejo. No levantas una mano y esperas que el reflejo levante la otra. Debes cambiar tú para que el reflejo cambie. El desafío es que intentamos manifestar desde nuestra identidad actual, pero tu yo futuro, el que vive la vida que deseas, no solo piensa diferente, existe diferente, siente diferente, actúa diferente, se mueve diferente. Cada pensamiento que generas emite un impulso eléctrico, cada emoción un campo magnético. Juntos crean una transmisión vibracional que le dice al campo cuántico quién eres. Tu cerebro opera en frecuencias medidas en hercios. Cuando estás en miedo, duda o ansiedad, emites ondas beta y gamma, creando un campo electromagnético caótico que repele lo que intentas atraer. Pero tu corazón genera un campo 60 veces más potente que el de tu cerebro. Y cuando está en gratitud, amor o coherencia, crea ritmos cardíacos coherentes que cambian la información que emites al universo. Eres un transmisor electromagnético, influenciando el campo cuántico con cada emoción. Si estás vibrando en escasez, repeles abundancia. Si vibras en miedo, repeles amor. Imagina a dos personas entrando al mismo lugar con las mismas oportunidades. Una emite, estoy abierto, soy digno, estoy alineado. La otra, no soy suficiente, estoy desconectado. El campo cuántico responde a cada una según su frecuencia. Si esto te está haciendo clic, dale like y suscríbete, porque estamos apenas comenzando con esta transformación cuántica. No es solo pensar positivo, es autenticidad energética. El universo responde a lo que vive en tu sistema nervioso. El efecto del observador, como dijo Heisenberg, colapsa posibilidades en realidad. Pero no es solo que observes. Quién eres mientras observas determina lo que se manifiesta. Neville Goddard lo expresó perfectamente. No estás manifestando, estás eligiendo. Tu yo actual no puede sintonizar una realidad que pertenece a otro tú. Por eso, la transformación es interna. No atraes cosas hacia ti, te elevas para encontrarte con ellas. Imagina a alguien criado en escasez, intentando manifestar riqueza. Su mente dice abundancia, pero su sistema nervioso grita falta. Cada vez que ve una ruptura, su cuerpo reacciona con estrés, emitiendo la frecuencia de la escasez. El campo cuántico responde a esa señal auténtica, no a las afirmaciones. Por eso, el cambio debe ser profundo, en tu sistema nervioso, en tu memoria celular, en los patrones inconscientes que controlan el 95% de tu vida. ¿Cómo se mueve tu antiguo yo por el mundo? ¿Cómo camina? Respira, habla. ¿Cómo reacciona al estrés? Ahora imagina tu yo futuro. Camina con confianza, respira profundamente, habla con convicción. Maneja el estrés con gracia porque ve los desafíos como oportunidades. ¿Quién debes ser para vibrar en sintonía con lo que deseas? No mañana, ahora, en este instante, en pensamiento, emoción, acción, cuerpo. Cuando lo hagas, el universo responde, no con retraso, sino con señales, sincronicidades, sensaciones, un flujo que te dice que estás en el camino correcto. Tu yo futuro ya existe, vibrando en la frecuencia de todo lo que has pedido. No lo construyes, lo recuerdas. La física cuántica nos enseña que la realidad no es lineal, es un campo infinito de momentos presentes. Tu yo próspero, sano, magnético, no está en el futuro, está en una frecuencia diferente, accesible ahora. Tu misión no es perseguirlo, es eliminar la brecha vibracional entre dónde estás y quién eres. Si esto te está moviendo, comparte este video con alguien que necesite esta verdad, porque juntos elevamos la vibración del mundo. Cierra los ojos. Imagina un espacio donde tu yo futuro ya vive la vida que deseas. ¿Sientes su energía? Familiar, porque es tú. Observa su postura relajada, sus ojos brillantes, su voz segura. Pregúntale, ¿qué soltaste para ser tan libre? La respuesta, soltaron el miedo, el dolor, las capas de condicionamiento. No construyeron un nuevo yo, despojaron lo que no eran hasta que solo quedó su esencia. Esto es la transformación. No te conviertes en algo nuevo, recuerdas quién eres. Cuando dejas de identificarte con la frecuencia antigua, el campo responde. Al principio son cambios sutiles, un pensamiento nuevo, una conexión inesperada,
una intuición que tu viejo yo habría ignorado. Cuando más sigues esa corriente, más se establece la nueva línea temporal. Notarás sincronicidades, coincidencias, aperturas, porque ya no estás en la frecuencia de la resistencia, sino en la de la recepción. Suscríbete ahora porque este canal es un espacio para quienes están listos para colapsar líneas temporales y vivir su verdad. Tu antiguo yo no necesita ser destruido, solo retirado, honrado, liberado. No estaba mal, solo estaba desactualizado, como un software que ya no te sirve. Al principio notarás pequeños cambios. Despiertas más ligero, tomas decisiones que tu viejo yo no habría hecho. Hablas en una reunión, eliges un camino diferente, contactas a alguien. Estos son saltos cuánticos. Cada vez que eliges de tu nuevo yo, colapsas una nueva posibilidad en realidad. Pronto notarás correlaciones no locales. Piensas en alguien y te llama. Necesitas algo y aparece. Sientes un impulso y encuentras lo que necesitas. No son accidentes, son pruebas de que tu nueva firma electromagnética atrae experiencias alineadas. La gente notará que estás diferente, aunque no sepan por qué. Algunos se acercarán, otros se alejarán, porque tu elevación desafía sus límites. Esto es normal. Tu nueva frecuencia atrae a quienes resuenan contigo y crean distancia con quienes no. Ahora, hagamos que esto sea real. No solo hagas de esto teoría, siente el cambio, vívelo. Vamos a guiarte en una transformación cuántica de identidad, no con fuerza, sino disolviendo lo que no sirve. Fase 1. Identifica al antiguo yo. Dale un nombre. El escéptico, el perfeccionista, el que se conformó. Agradécele, porque te mantuvo vivo, pero no es quien te llevará adelante. Fase 2. Ceremonia de liberación. Visualiza ese yo como un equipaje pesado. Déjalo en el suelo. Aléjate más ligero, más claro. No lo destruyes, lo sueltas. Fase 3. Encarna al nuevo yo. ¿Quién eres ahora? Siéntelo. La postura, la respiración, la paz del que ya no persigue, porque es. Fase 4. Ancla con una declaración. Repite con presencia. No materializo el pasado, me sintonizo con quien realmente soy. No es un mantra, es una frecuencia que resuena en tus células. El campo cuántico escucha. Cuando vibras como tu nuevo yo, las posibilidades invisibles emergen. Tu mundo se reorganiza, no porque lo pediste, sino porque te convertiste en alguien nuevo. Pero la ceremonia no es algo de una sola vez. Tu antiguo yo intentará volver, no para sabotearte, sino porque sigue caminos neuronales tallados durante años. Cuando resurjan emociones antiguas, no las resistas. Di, esto es solo energía moviéndose, no es quien soy ahora. Es tu cuerpo liberándose de la adicción al pasado. Habrá días difíciles, días de integración cuando sientas que el antiguo yo regresó. Sé amable contigo mismo y elige acciones alineadas con tu nuevo yo. Aunque no lo sientas, cada mañana, antes de que el mundo interfiera, pregúntate, ¿qué versión de mí materializará la realidad hoy? Elige con amor, con poder, porque estás cambiando líneas temporales. Si esto te está transformando, escribe en los comentarios, he disuelto al antiguo yo. Es tu vibración energética, una declaración al campo cuántico. Y suscríbete, porque este canal es un hogar para quienes están despertando a su naturaleza cuántica. Cuando sueltas al antiguo yo, la realidad se reorganiza, no en meses, ahora. Sientes una ligereza, una paz mezclada con posibilidad. No es tu imaginación, es el campo respondiendo. La realidad no es fija, es fluida, viva, esperando que te sintonices con ella. No persigues tu futuro, te elevas a él. Tu vibración es el plano de tu realidad. Y cuando cambias tu vibración, tu vida no puede permanecer igual. Desde hoy, cada pensamiento, emoción y creencia que elijas te alinea con tu nueva línea temporal o te devuelve al pasado. Cuando surja una emoción antigua, di esto no es quien soy, es residuo. Cuando el miedo susurre, responde con presencia. Respira más profundo, habla más suave, actúa desde un lugar al que tu antiguo yo no tenía acceso. Cambiaste tu señal y ese cambio tiene consecuencias, claridad inesperada, sincronicidades, momentos de alineación divina. El efecto del observador trabaja a través de ti. Cada momento que observas desde tu nuevo yo
colapsas nuevas posibilidades. No solo estás viendo tu vida, estás eligiendo qué versión de la realidad se materializa. Las tradiciones antiguas hablaban de matar el ego, porque entendían que el viejo yo debe ser liberado para dar paso al nuevo. Lo has hecho, no como metáfora, sino como mecánica cuántica. Si este viaje despertó algo en ti, si te recordó que dentro de ti hay un yo infinito, radiante, completo, deja tu marca en el campo. Escribe en los comentarios, el antiguo yo ha sido disuelto. Es una vibración, una declaración al universo. Y si este espacio se siente como más que contenido, como un recuerdo de quién eres, suscríbete. Esto no es solo un canal, es una frecuencia, un hogar para los que colapsan líneas temporales y se elevan a su verdad. El cambio no es solo personal, es colectivo. Cuantos más vibremos en nuestra verdad más alta, más el mundo reflejará esa verdad. No estás solo. Eres parte de un campo de seres despertando a su naturaleza cuántica. Ahora que has recordado, no puedes olvidar. Tu antiguo yo cumplió su propósito. El nuevo tú ya está escribiendo el próximo capítulo y la realidad está escuchando. Quédate hasta el final de este viaje, porque en el próximo video descubrirás las técnicas cuánticas específicas que hacen que esta transformación sea automática y sin esfuerzo. Suscríbete y activa la campana para no perdértelo.